Bueno, el nombre de Daniel means Yahweh is judge. significa Dios es juez. And Daniel writes his prophecy Y Daniel escribe su profecía in the 6th century BC. en el sexto siglo antes de Cristo. He ministered during the period of 605 Él ministró durante el periodo del 605 to 530 hasta, BC. hasta el 530 antes de Cristo. The theme of Daniel's prophecy El tema de la profecía de Daniel is God's sovereignty over time, es la soberanía de Dios sobre el tiempo, events, sobre los eventos and kingdoms. y sobre los reyes. Daniel records Nebuchadnezzar's power, Daniel registra el poder de Nabucodonosor, humiliation, and repentance. su humillación y su arrepentimiento. And this record demonstrates the truthfulness Y este registro demuestra la confiabilidad, la veracidad of the theme of God's sovereignty. del tema de la soberanía de Dios. There is no more powerful king than Nebuchadnezzar. No había un rey más poderoso que Nabucodonosor. And when he boasted in his own pride, Y cuando él se glorió en su propio orgullo, God humbled him Dios lo humilló, to where he ended up going insane. a lo que él terminó diciendo. And then God brought him to his senses. Y después de un tiempo, Dios lo trae nuevamente a recuperar sus sentidos normales. One of the great encouragements of God's sovereignty over time Uno de los grandes ánimos de la soberanía de Dios sobre el tiempo is that no matter how powerful an earthly kingdom may appear, es que no importa cuán poderoso un reino humano pueda parecer, it is not more powerful than the kingdom of God. no es más poderoso que el reino de Dios. When we come next to the prophet Hosea, Cuando nosotros venimos no more about Daniel. I mean, I can say more about Daniel if you want. Okay. So we go to Hosea. Yeah, let me say one thing about Daniel. Quiero decir algo más acerca de Daniel. In chapter 7, En el capítulo 7, he points to the Son of Man prophecy, él apunta a esta profecía del Hijo del Hombre, who has an everlasting kingdom. quien tiene un reino eterno. Jesus points to this prophecy Jesús apunta a esta profecía with reference to his own coming again. con referencia a su propia segunda venida. And in chapter 9, Y en el capítulo 9, Daniel shows that the Messiah Daniel muestra que el Mesías will be cut off, será cortado, but not for himself, pero no por él mismo, but for the saving of his people. sino para salvar a su pueblo. And so, within this theology of time, Así que dentro de esta teología del tiempo, you have a number of prophecies that address future kingdoms. tenemos un número de profecías que hablan de reinos futuros. But all the kingdoms of this world come and go. Pero todos los reinos de este mundo vienen y van. But Christ's kingdom will last forever. Pero el reino de Cristo durará para siempre. All right, now let's turn to the prophet Hosea. Vamos entonces ahora a Oseas. In his name it means salvation. El nombre de Oseas significa salvación. He was the last prophet to the northern kingdom. Él fue el último profeta del reino del norte. And he ministers right before the fall of Assyria. Y él ministra justo antes de la caída de Asiria, When the northern kingdom is taken into captivity. cuando el reino del norte es llevado a la cautividad. This places Hosea's prophecy Y esto coloca a la profecía de Oseas from 755 desde el 755 to 725, hasta el 725, right before the northern kingdom is exiled. justo antes de que el reino del norte vaya al exilio. And Hosea emphasizes the theme of spiritual adultery. Y Joseas
hace énfasis en el tema del adulterio espiritual. And the theme is God's unfailing love. Y el tema es el amor de Dios que no fracasa, Even in the face of this spiritual adultery. aún enfrente del adulterio espiritual. This message is communicated in a very startling way. Este mensaje es comunicado en una forma muy vivaz, Because God tells Hosea porque Dios le dice a Oseas to take Gomer as his wife. que tome a Gomer como su esposa. And Gomer is going to be someone who was unfaithful to Hosea. Y Gomer iba a ser alguien que le iba a ser infiel a Oseas. And she was a very promiscuous woman. Y esta era una mujer muy promiscua. But in chapter 3, Pero en el capítulo 3, God tells Hosea to pursue Gomer Dios le dice a Oseas que vaya y busque a Gomer and bring her back home. y que la traiga de regreso a la casa. And then in that chapter, Y luego en ese capítulo, God tells Hosea Dios le dice a Oseas that your marriage is a picture, que el matrimonio suyo es un cuadro, just as it is with Gomer, justo como es con Gomer, so it has been with you, my people. así ha sido con ustedes mi pueblo. And so it is with Hosea, Y así como es con Oseas, so it is with me. así es conmigo. And so just as Hosea was called to pursue after his wife, Así que justo como Oseas fue llamado a ir a buscar a su esposa, God pursues Israel. Dios busca a Israel. And we see God's unfailing love. Y nosotros allí vemos este amor de Dios que no fracasa. And you see God's compassionate grace Y vemos la gracia compasiva de Dios to forgive their sins and to heal them. para perdonar sus pecados y para sanarlos. And we read that in chapter 14. Y eso está en el capítulo 14. So through the love of God, Así que por medio del amor de Dios, Hosea highlights God's covenantal mercy. Oseas resalta la misericordia pactual de Dios. And we see God's grace Y vemos la gracia de Dios in receiving sinners al recibir a los pecadores and transforming them, y transformándolos o transformarlos, taking away their propensity quitando esa propensión que tienen to be adulterous. a ser adúlteros, o sea, esa tendencia que tienen a ser adúlteros. The next prophet is the prophet Joel, El siguiente profeta es Joel. and his name means Jehovah is God. Su nombre significa Jehová es Dios. And he prophesied around 830 BC. Y él profetizó más o menos en el 830 antes de Cristo. 830. Yes, sir. He worked alongside Obadiah, Él trabajó junto con Obadías, who was one of the first of the writing prophets, que fue uno de los primeros, the prophets who wrote. sí, que fue uno, Abdías, ¿cierto? Abdías. Abdías, que fue uno de los primeros profetas que escribió, Abdías. The theme of Joel is the day of the Lord, El tema de Joel es el día del Señor, judgment and restoration. juicio y restauración. A good study that would be profitable for you Bueno, un buen estudio que será útil para ustedes would be to study the theme of the day of the Lord in the Old Testament. sería estudiar el tema del día del Señor en el Antiguo Testamento To accomplish his purpose either of judgment or salvation. para lograr o cumplir sus propósitos, bien sea de juicio o de salvación. In the days of the Lord that we read in the Old Testament Y estos días del Señor que nosotros leemos en el Antiguo Testamento point forward to the ultimate day of the Lord, apuntan en el futuro al último día del Señor, where he will bring ultimate salvation for his people donde Él traerá una salvación final para su pueblo and final judgment to those who reject him. y el juicio final para aquellos que le rechazan.
In Joel's day, the days were very dark, En los días de Joel, los días eran muy oscuros, both politically and spiritually. en ambos aspectos, política y espiritualmente. The events surrounding his ministry Los eventos que estaban alrededor de su ministerio would have brought fear in Israel's eyes habrían traído temor a los ojos de Israel, that God's redemptive purpose in Christ was in jeopardy. de que el plan redentivo de Dios en Jesucristo estaría amenazado. But the prophet Joel points forward Pero el profeta Joel apunta hacia adelante, that God would send his Messiah de que Dios enviaría a su Mesías and that he would also bring about a time y que Él también traería un tiempo that would be a magnificent outpouring of the Holy Spirit que sería un tiempo de un derramamiento magnífico del Espíritu Santo in order to advance God's kingdom to the ends of the earth. para avanzar el reino de Dios a los confines de la tierra. We read about this in the New Testament on the day of Pentecost. Y de esto lo leemos, en el Nuevo Testamento, recuerden el día de Pentecostés. In Acts chapter 2, Peter and the apostles are accused of being drunk. En Hechos capítulo 2 a Pedro y a los apóstoles los acusan de estar borrachos. But Peter responds that we are not drunk, Pero Pedro responde que ellos no están ebrios. and he describes the events that are taking place in that moment, Y él describe los eventos que están ocurriendo en ese momento and he says, y dice, "This is that which the prophet Joel prophesied, esto es lo que el profeta Joel profetizó, when the Holy Spirit would be poured out on all believers, cuando el Espíritu Santo sería derramado sobre todos los creyentes, to empower them para empoderarlos in a greater manifestation y en una manifestación mayor, for service and life." para el servicio y para la vida. So in the midst of that darkness, Así que en el medio de esa oscuridad, Joel prophesies that there will be a time of great light. Joel profetiza que habría un tiempo de gran luz. The next book is Obadiah, El segundo libro que tenemos es Abdías. and his name means the servant of the Lord. Y Abdías significa el siervo del Señor. He prophesies to Judah, the southern kingdom, Y este Abdías le profetizó al reino del sur, a Judá. and he prophesied during a time of natural disaster. Y profetizó durante un tiempo de desastre natural. The dating of Obadiah En la fecha de Abdías was in the 840s. fue en los años del 840 a.C. The theme of Obadiah El tema de este libro de Abdías, is the day of the Lord as poetic justice. el día del Señor como justicia poética, Which is found in verse 15. que se encuentra en what chapter? There's only one chapter. Así que se encuentra en el versículo 15. Recuerden que solamente tiene un capítulo. As you have done, Y it shall be done to you. si dice allí, como has hecho, así se hará a ti. Dice en el versículo 15. And so in Obadiah, there is a parallel Así que en Abdías hay un paralelo. of the sins that Judah committed Hay un paralelo de los pecados que Judá cometió, that will happen to them as a nation. que les ocurrirá a ellos como nación. For example, those who were transgressing sought to threaten Judah. Así que aquellos que estaban buscando y amenazaban a Judá, And they would be threatened in the same way. entonces ellos también serían amenazados de la misma manera. But there is also encouragement in Obadiah. Pero también en Abdías hay ánimo. And that is to encourage God's people Y este ánimo, es animar al pueblo de Dios that even in the face of opposition, de que aún enfrentando la oposición, God will not see his kingdom destroyed. Dios no verá su reino destruido.
The next prophet is Jonah, Ahora el siguiente profeta, Jonás. and his name it means dove. Su nombre significa paloma. We do not learn much about Jonah biographically in the prophecy, No aprendemos mucho de Jonás biographically. he does not tell us much about himself in his own prophecy. Sí, o sea que él no nos dice mucho acerca de sí mismo en su propia profecía, no lo muestra. We know about his time period from 2 Kings. De Segunda de Reyes sabemos el tiempo en que él profetizó, That he ministered during the time of Jeroboam II. que él ministró en el tiempo de Jeroboam II. This would put the dating of his book Así que entonces esto colocaría la fecha de su libro around 760. más o menos en el 760 a.C. Jonah's book is not like any other of the other prophetic books. El libro de Jonás no es como los otros libros proféticos. The other prophets contain multiple oracles of judgment and blessing. Los otros profetas tienen varios oráculos de judgment and blessing, de juicio y de bendición. Jonah records one sermon Y Jonás registra un sermón that is given to a people outside the covenant community. que se les está dando al pueblo que está fuera de la comunidad del pacto. He is told to go to Nineveh A él se le dice que vaya a Nínive and preach this message. y que predique este mensaje. 40 more days and Nineveh will be destroyed. 40 días más y Nínive será destruido. The other aspects of Jonah's book El otro aspecto del libro de Jonás also show how Jonah is not like any other prophetic book. también muestra cómo es que Jonás no es como cualquier otro libro profético, Because he receives his instruction from God porque él recibe las instrucciones de Dios and tries to run away. y él trata de escapar, But he cannot outrun God. pero no se puede escapar de Dios. He gets on a boat Se monta en un bote, en un barco, and there's this huge storm. y entonces aparece esta tremenda tormenta. He asks to be thrown over. Él pide que lo echen al mar, The storm stops. para la tormenta. The people on the boat Las personas que están en el barco, that remained worship Jehovah. que quedaron allí en el barco, ellos adoraron a Jehová. And he's swallowed by a big Y fish. luego se lo traga este gran pez. And then he's going to be spit up onto dry ground Y luego entonces es vomitado en la costa. by this fish. Este pez lo vomita en la costa. And then go to Nineveh and reluctantly preach the message God gave him. Y luego va a Nínive y a regañadientes predica el mensaje que se le dio. And many people are going to be converted. Y muchas personas se van a convertir. And Jonah gets angry. Y entonces a Jonás le da rabia. So it seems like no matter where Jonah goes, Así que parece como que no importa a dónde vaya Jonás, whether it's on a boat trying to run away from God's will, puede ser que vaya en un bote tratando de escapar de la voluntad de Dios, or reluctantly going to Nineveh, o a regañadientes vaya a Nínive, no matter where he goes, no importa dónde vaya. he enjoys great success as a preacher Él como predicador es exitoso and gets angry. y se enoja. In fact, De hecho, in chapter 4, en el capítulo 4, he complains to God él se queja con Dios, by saying, diciendo lo siguiente: the very reason I ran away from Nineveh la misma razón por la cual yo escapé de Nínive is because I knew you would redeem them. es porque yo sabía que tú los ibas a redimir. I knew that you're a compassionate God. Yo sé que tú eres un Dios de compasión. I know that you're gracious. Yo sé que eres un Dios de gracia. I know that you're slow to anger and abounding in love. Yo sé que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. And the God who relents from sending calamity. Y el Dios que se refrena de mandar calamidad. And that's why I'm angry. Y por eso es que yo estoy enojado. And so then chapter 2 teaches us Y luego entonces el capítulo 2 nos enseña that salvation is truly of the Lord. que la salvación es verdaderamente del Señor.
So Jonah teaches us Así que Jonás nos enseña that God can use submissive prophets que Dios puede usar estos profetas que se someten a Él, and God can use reluctantly submissive prophets. y Dios también tiene, puede usar o usa también a aquellos profetas que son reticentes, que se rehúsan a hacer la voluntad de Dios. Because salvation is of the Lord. Porque la salvación es del Señor. Jonah teaches us really how Israel and he, as a prophet, viewed those outside of Israel. Y Jonás nos enseña cómo es que Israel y aún él mismo veían a las personas fuera de Israel. And God teaches us Y Dios nos enseña that we should be thrilled de que nosotros debemos de estar emocionados when anyone comes to know him through repentance. cuando cualquier persona viene a conocerlo a Él por medio del arrepentimiento. Jesus is going to allude to Jonah's time in the fish Jesús va a aludir, a aludir este tiempo que pasó Jonás en el estómago del pez, as a picture of his time in the grave. como un cuadro de su tiempo en la tumba, After 3 days, he will y arise. que después de 3 días Él resucitaría. Just as after 3 days, Jonah was spit out. Justo como después de 3 días Jonás fue vomitado por el pez. Christ's mention of Jonah's experience La mención que hace Cristo de esta experiencia de Jonás as a fact como un hecho should be viewed as one of the main arguments for the historicity of Jonah. debe de ser visto como uno de los argumentos principales para la historicidad del libro de Jonás. 19th century, En el siglo XIX, higher criticism con la alta crítica, rejected the historicity of Jonah allí en el siglo XIX la alta crítica rechazó la historicidad del libro de Jonás, because it seemed to be unbelievable. porque parecía ser increíble. But for those of us who believe in a supernatural God Pero para los que creemos en un Dios sobrenatural, who is able to perform miracles, que tiene la capacidad de hacer milagros, this is no threat to us. esto no es ninguna amenaza para nosotros. Because remember, the greatest miracle would be the resurrection of the Son of God, Porque recuerden, el mayor de los milagros sería entonces la resurrección del Hijo de Dios, which is one of the historical foundations of our faith. que es uno de los fundamentos históricos de nuestra fe. All right, the next prophet is Micah, El siguiente profeta es Miqueas, and his name means who is like Yahweh. y su nombre significa ¿quién es como Jehová? He preached boldly against the social abuses of the rich Él predicó con denuedo acerca de los abusos sociales de los ricos and called for purity and justice. y llamó por pureza y justicia. The dating of Micah Vamos a mirar la fecha de Miqueas, is around 750 to 700. entre el 750 al 700 antes de Cristo. The theme of Micah Vamos a ver el tema de Miqueas: is judgment and salvation. juicio y salvación, Social and religious sins pecados sociales y religiosos result in judgment resultan en juicio if the Lord is not sought after in repentance. si no se busca al Señor en arrepentimiento. Micah also highlights God's purpose Miqueas también resalta el propósito de Dios in restoring the kingdom through the Messiah. de restaurar el reino por medio del Mesías. Micah warns against the abuse of prosperity Miqueas advierte acerca del abuso de la prosperidad, and these sins will destroy the nation. y estos pecados destruirán la nación. He teaches us something about the greatness of God's grace Y también nos enseña algo acerca de la grandeza de la gracia de Dios and the uniqueness of Jehovah. y de lo único lo único de Jehová. Jehová es único. Remember, his name means who is like Yahweh. Recuerden que el nombre de Miqueas es ¿quién es como Jehová? And toward the end of his prophecy in chapter 7, Y más o menos al final de su profecía en el capítulo 7, Micah asks, who is a God like unto you?
Miqueas pregunta, ¿quién es como tú? ¿Quién es un Dios que sea como tú? And he answers his own question. Y él responde su propia pregunta. There is no God like Jehovah. No hay Dios como Jehová. And he goes on and he describes the uniqueness of Jehovah. Y él sigue y describe esta unicidad de Jehová, o sea que Jehová es único, As a God who pardons, como un Dios que perdona, a God who forgives, un Dios que da perdón and a God who is slow to anger, y un Dios que es lento para la ira and a God who delights in mercy. y un Dios que se deleita en la misericordia. This attribute of God, Este atributo de Dios, of his long suffering, de su longanimidad, is one of his attributes that I think we should give more attention to. es uno de estos atributos al cual creo que debemos de darle mucha atención. Now, I don't know the particular backstory of your lives. Bueno, yo no sé cuál es la historia particular de cada una de sus vidas. Some of you may have grown up in a Christian home. Algunos de ustedes pueda que hayan crecido en un hogar cristiano, Under the sound of the gospel from your earliest days. bajo la doctrina del Evangelio durante años. But some of you may have grown up in an unbelieving home. Pero algunos de ustedes pueda que hayan crecido en un hogar incrédulo. And you may have come to know Christ later. Y ustedes vinieron a conocer a Cristo mucho más adelante en sus vidas. That highlights the long suffering of God. Eso resalta la longanimidad de Dios. He was slow to anger with you. Él fue lento para la ira con ustedes. There is a Hebrew expression Hay una expresión hebrea that describes the long suffering of God. que describe la longanimidad de Dios. Literally, it would be long of nose. Long- Long of nose. literalmente significa largo de nariz. And it carries the imagery of it takes a long time before God gets red in the nose. Y esto transmite la imagen de que toma su tiempo para que Dios gets red in the nose, que Dios se le vuelva la nariz roja. And redness of nose Y este rojo de nariz is a metaphor for anger. es una metáfora para la rabia, la ira de Dios. And so the imagery is Así que entonces la imagen es, God is long of nose. Dios es largo de nariz. And it's a funny expression, Es una expresión graciosa, but it is a beautiful truth. pero es una verdad hermosa de Dios. The God who is all powerful Que ese Dios que es todopoderoso is also able to be long suffering. también tiene esa capacidad de ser longánimo. A lot of powerful people that we know Muchas de las personas poderosas que nosotros conocemos may also be very impatient, también pueden ser muy impacientes, quick to anger. rápidos para enojarse, Despite all the power they have, a pesar de todo el poder que ellos tienen. they may not have the power to control their own anger. Pueda que no tengan el poder para controlar su propia ira. But God is not like that. Pero Dios no es como eso. God is all powerful Dios es todopoderoso and all holy, y es todo santo, but He's also slow to anger. pero también es lento para la ira. He is long suffering. Él es longánimo. Just during this past break, Bueno, durante el último descanso, talking with Pablo hablando con Pablo, about how it's going to be a wonderful thing, I think, bueno, va a ser algo maravilloso, pienso. when we get to the new heavens and new earth, Cuando nosotros lleguemos allí al cielo nuevo y tierra nueva, and the Lord shows to us y el Señor nos muestre a nosotros how He was patient with us cómo fue que Él fue paciente con nosotros and long suffering with y us, fue longánimo con nosotros and even protected us from ourselves y aún nos protegió de nosotros mismos while we were unbelievers. mientras nosotros fuimos incrédulos. So Micah teaches us a unique aspect Así que Miqueas nos enseña un aspecto único of the incredible grace of God. de la increíble gracia de Dios.
And here is the nation of Israel, Y aquí está la nación de Israel, putting their attention in these false gods colocando su atención en estos falsos dioses, of the other nations. los falsos dioses de las otras naciones. And Micah is saying, who is a God like our God? Y entonces Miqueas dice, ¿quién es un Dios como nuestro Dios? There is no other God. No hay otro Dios como nuestro Dios. Our God pardons our iniquities, Nuestro Dios perdona nuestras iniquidades and He delights in mercy. y Él se deleita en misericordia. What a great message of comfort that is, Qué tremendo mensaje de ánimo es este el de that we Miqueas, find in Micah. que lo encontramos en su libro. Another theme in Micah is also the theme of hope. Otro tema de Miqueas es el tema de la esperanza. Micah presents a word of hope even in the midst of a word of judgment. Miqueas presenta una palabra de esperanza aún en medio de la palabra de juicio. God will send the anointed one. Dios enviará al ungido. He will be born in Bethlehem, Él nacerá en Belén and he will break open the way. y Él abrirá el camino. And that is chapter 2. Y ese es el capítulo 2. And this ultimate deliverance is not limited to just Israel and Judah, Y que su última liberación no está limitado a juzgar a Israel y a Judá, but to the nations. sino también a las naciones. We read that in chapter 4. Y eso lo leemos en el capítulo 4. And so the book ends really on a high note. Así que el libro termina realmente en una nota alta, That there is no God like our God. que no hay Dios como nuestro Dios. The next book is Nahum, Miremos el siguiente libro, tenemos a Nahum. and his name, it means comfort or consolation. Y el nombre de Nahum significa consolación. Not much is known about Nahum, No se conoce mucho de Nahum, but he does provide historic and prophetic clues in his book pero en su libro él provee claves históricas y proféticas as to the time of his prophecy. con respecto al tiempo de su profecía. Nahum predicts the destruction of Nineveh, Nahum predice la destrucción de Nínive, which took place in 612. la cual tuvo lugar en el 612. And he also mentions other historic clues Y él también menciona otras claves históricas that put his ministry between 663 que ponen su ministerio entre el 663 and 612. y el 612 antes de Cristo. The theme of Nahum is God's destruction of Nineveh. El tema de Nahum es la destrucción de Dios de Nínive. And the prophecy warns sinners that God is a God of justice. Y el profeta advierte a los pecadores que Dios es un Dios de justicia And not even the most powerful of kingdoms, y que ni siquiera los reinos más poderosos, which Nineveh represents, de ellos Nínive representa a estos pueblos, can thwart God's purpose. pueden torcer los propósitos de Dios ni frustrarlos. When Nahum describes the coming judgment, Cuando Nahum describe este juicio venidero, he links it to the character of God. él lo liga al carácter de Dios. And the particular attribute of God he focuses upon Y este atributo particular sobre el que él se enfoca, ese atributo particular de Dios sobre el que él se enfoca, that God is a jealous and avenging God, de que Dios es un Dios celoso y vengador, while at the same time he is also slow to anger. mientras que a la vez él también es lento para la ira. So once again we have this imagery of long of nose. Así que nuevamente tenemos esta imagen de ser largo de nariz. So we see God's long suffering in two perspectives. Así que vemos entonces la longanimidad de Dios en dos perspectivas. He's long suffering and redeems his people, Él es longánimo al redimir a su pueblo, but he's also slow to anger and judgment with regard to enemies. pero también Él es lento para la ira en el juicio con respecto a sus enemigos. And so with regard to judgment, Así que en lo que concierne al juicio, Nahum pronounces a frightening woe Eh, upon Nineveh. Nahum pronuncia un ay amenazante contra Nínive And describes them as having no place to run.
y les describe a ellos como teniendo ningún lugar a donde huir. No way to escape God's judgment. No hay forma de escapar del juicio de Dios. And this is one particular day of the Lord Y este es un día particular del Señor, that points to that ultimate day of the Lord que apunta a ese último día del Señor, of Christ's second coming. de la segunda venida de Cristo. In the book of Revelation, Allí en el libro de Apocalipsis. he picks up on the imagery of Nahum Este libro toma de las imágenes de Nahum, as those who reject God como aquellos que rechazan a Dios, have no place to run no tienen lugar de escapatoria, no tienen a dónde escapar and have no place to hide, y no tienen ningún lugar a donde esconderse, whereby they could escape God's judgment. un lugar a donde ir a escapar del juicio de Dios. But yet in Nahum, Sin embargo, en el libro de Nahum you also have God's protection over his people, también tenemos la protección de Dios sobre su pueblo, which we also see in the book of Revelation, la cual también la vemos en el libro de Apocalipsis, that ultimate day of the Lord. ese último día del Señor. All right, the next prophet is Habakkuk, El siguiente profeta es Habacuc. and his name means embrace. Su nombre significa abrazo o abrazar. The dating of Habakkuk La fecha de este libro is around 607 or 606. es más o menos entre el 607 y el 606 antes de Cristo. And Habakkuk's prophecy is also unique Y la profecía de Habacuc es también única in the sense that most prophets received the word of the Lord en el sentido de que la mayoría de los profetas recibieron la palabra del Señor and gave that word to the people. y ellos le dieron esa palabra al pueblo. Habakkuk is going to issue a complaint to Jehovah, Habacuc va a levantar una queja contra Jehová and Jehovah is going to give Habakkuk his response. y Dios le va a dar a Habacuc su respuesta. The theme of Habakkuk El tema de Habacuc is the just live by faith, es que el justo vivirá por la fe, even when circumstances do not make sense. aunque las circunstancias no tengan sentido. So this book issues two complaints to God. Así que este libro levanta dos quejas para Dios. The first complaint has to do with God's justice. La primera queja tiene que ver con la justicia de Dios. The second complaint has to do with God's wisdom. Y la segunda queja tiene que ver con la sabiduría de Dios. The context of the first complaint El contexto de la primera queja is Israel's sin es el pecado de Israel and the lack of apparent judgment. y la carencia de un juicio aparente de parte de Dios. Habakkuk complains to God, Habacuc se queja delante de Dios, saying that there's so much wickedness among your people, diciendo que entre el pueblo de Dios hay tanta maldad and it seems to be going unchecked. y parece como que esta maldad no está siendo vista por Dios. God replies to Habakkuk Dios le responde, and says, look at the nations and be utterly amazed. dice, mira las naciones y asómbrate. And he tells Habakkuk Y le dice a Habacuc that he was going to act de que él iba a actuar and would do so by using the wicked Babylonians y lo haría usando a los perversos babilonios to execute judgment on his people. para ejecutar juicios sobre su pueblo. This did not resolve the problem for Habakkuk. Y esto no le resolvió el problema a Habacuc. That was not the answer he was looking for. Esa no era la respuesta que estaba esperando de Dios. In fact, in Habakkuk's mind, it raised a greater problem. Bueno, de hecho, en la mente de Habacuc se surge un problema mayor. So if the first complaint was more on a medium level, Así que si la primera queja era más o menos como de nivel medio, the second complaint is double extra large. así que la segunda queja es el doble de extra grande. Because the context of the second complaint Porque el contexto de la segunda queja is how could God's wisdom be just es como la sabiduría de Dios es justa when he uses people who are more wicked than God's people cuando Él usa personas que son más malas o peor de perversas que el pueblo de Dios to be an instrument
instrument in God's hand para ser un instrumento en la mano de Dios, to chastise God's. para castigar al pueblo de Dios. God responds to Habakkuk's second complaint Dios le responde a la segunda queja de Habacuc, by first saying, primero diciendo, the just live by faith. el justo vivirá por la fe. And that was answer enough. Y eso fue lo suficientemente respondido. But God does go on and say, Pero luego continúa y dice, don't worry, the Babylonians will get their justice too. no te preocupes porque los babilonios también van a recibir su justicia. So you see God's sovereign control Así que vemos entonces el control soberano de Dios and using the wicked Babylonians y al usar estos perversos babilonios to chastise his people, para castigar a su pueblo, but then he will judge the Babylonians. pero luego entonces él juzgará a los babilonios. He never asks Habakkuk to fully understand his ways, Él nunca le pide a Habacuc que entienda completamente sus caminos, but he does ask Habakkuk pero sí le pide a Habacuc to live by faith. que viva por la fe. And this particular statement, the just shall live by faith, Y esta declaración particular de que el justo vivirá por la fe is quoted by Paul es citada por Pablo as a summary of the gospel. como un resumen del Evangelio. And so Jesus Christ Así que Jesucristo and his death y en su muerte is the means by which we are saved. es el medio por el cual nosotros somos salvos. And this is also a description Y esto también es una descripción of the entire Christian life. de toda la vida cristiana. Paul in 2 Corinthians chapter 5 Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. is addressing the Corinthian situation, Allí él está tratando esta situación de los corintios and there are many kinds of suffering. y ellos están, hay muchos tipos de sufrimiento allí. And he draws their attention to what will take place after death. Y él llama su atención a lo que tomará lugar después de la muerte. And says to be absent from the body is to be present with the Lord. Él dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. And he goes on and he says, Y continúa diciendo, until that day, hasta ese día we walk by faith ustedes caminan por fe and not by sight. y no por vista. And again, there's going to be much about the Christian life Así que va a haber mucho más acerca de la vida cristiana and the circumstances that come your way en las circunstancias que vienen a nosotros, that you may not understand Que- why or what God is doing. que ustedes a lo mejor no entienden por qué o qué es lo que Dios está haciendo. But the message of the Old and New Testament, Pero el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento es, the just walk by faith. el justo vivirá por la fe. And interestingly, Y de manera interesante, Habakkuk's prophecy ends with praise. la profecía de Habacuc termina con alabanza. He hears God's answer of the just living by faith Él escucha la respuesta de que el justo vivirá por la fe and ends with praise be to God. y termina, alabado sea Dios. Even in the execution of wrath, Aún en la ejecución de la ira, God remembers mercy. Dios recuerda su misericordia. And for those who live by faith, Y para aquellos que viven por la fe, Jehovah is their strength. Dios es su fuerza.